Welcome back. We are joined again by Syed Mohammed Marandi. Bienvenido de nuevo. Nos acompaña de nuevo Syed Mohammed Marandi, profesor de la Universidad de Teherán y ex asesor del equipo iraní de negociación nuclear. Gracias por venir al programa. Vemos que la situación sigue volviéndose cada vez más, tensa en torno a Irán. El estrecho de Hormuz fue cerrado temporalmente por Irán para realizar ejercicios militares o simulacros de incendio. Esto parece bastante sin precedentes, algo que muchos pensaban que sería un último recurso, pero que ahora, por supuesto, sirve quizá como una pequeña advertencia. Al mismo tiempo, Estados Unidos sigue acumulando más recursos, especialmente con el USS Gerald Ford, que acaba de entrar en el mar Mediterráneo ayer, creo. Con tantos recursos, es difícil imaginar que esto se revierta, ya que a Trump le resulta muy complicado encontrar una vía de salida. Me preguntaba cómo ve usted la situación ahora. ¿Hasta qué punto es grave? Desde el principio estaba claro que nos dirigíamos hacia una gran confrontación, aunque no sabemos si realmente se tratará de una agresión militar o no, porque se trata de Trump. Estaba claro que el régimen israelí, el lobby sionista y la clase de Epstein que domina Occidente harían o querrían hacer todo lo posible para ayudar al régimen sionista. Vimos cómo el embajador estadounidense en Israel básicamente dijo que si el régimen se apodera de toda la región, no pasa nada. Y eso creo es algo que los iraníes hemos estado diciendo desde siempre, durante muchos años, mientras otros han intentado ocultarlo, tanto en la región como fuera de ella. Y por supuesto, la razón por la que hay tanta hostilidad hacia Irán, hacia Hezbollah, hacia Ansarullah, hacia la resistencia en Irak y por supuesto hacia el pueblo palestino, es que son los únicos que se interponen en el camino del proyecto del Gran Israel. Todos los demás países, ya sea Erdogan, los Emiratos, el gobierno egipcio, Qatar, Jordania y otros, forman parte del imperio estadounidense. Y por lo tanto, no harán ningún movimiento para impedir que el régimen israelí avance hasta que posiblemente sea demasiado tarde. Pero Irán no va a dar marcha atrás. Y no veo un escenario en el que los estadounidenses ganen una guerra potencial. Los iraníes han dicho que cerrarán el estrecho de Hormuz. No sería una medida de último recurso. En la guerra de 12 días no hubo necesidad de que Irán interrumpiera el comercio de petróleo y gas en la región, porque la guerra fue en gran medida entre Irán y el régimen israelí. Los estadounidenses llevaron a cabo un ataque simbólico. No, obviamente, destruyeron el programa nuclear. Pelo forte was very superior la destrucción por años. No quiere que la economía sea very strong. Iran does not want the global economy to suffer. Iran has friends across the world, and ordinary people. Irán tiene amigos en todo el mundo. Y la gente común en todos los países quiere vivir en paz, ganarse la vida, criar a sus hijos, tener familias y construir comunidades decentes. Así que Irán, aunque los regímenes de la región del Golfo Pérsico albergan bases estadounidenses y ayudaron al régimen israelí durante la guerra de 12 días, permitiendo a los estadounidenses usar esas bases, vio que podía gestionar fácilmente la guerra y derrotar al régimen israelí. Finalmente, el régimen tuvo que buscar un alto el fuego para poner fin a la guerra, porque Irán ni siquiera contempló moverse en esa dirección. Sin embargo, si Estados Unidos lleva a cabo un ataque contra Irán, eso sería algo completamente distinto. Sería una amenaza existencial, una guerra por la supervivencia. Para los estadounidenses sería una guerra de elección, emprendida por el régimen israelí, evidentemente. Pero en este escenario, Irán haría todo lo posible por protegerse. Y dado que todos esos países, esas diminutas dictaduras familiares árabes de la región del Golfo Pérsico, albergan bases estadounidenses, y mientras tú y yo hablamos, esas bases se están utilizando para planear acciones contra Irán. Entonces Irán tiene todo el derecho a paralizar el comercio de petróleo y gas. Y eso no será una medida de último recurso.
ocurrirá desde el principio. measure of last resort. That will happen at the very beginning. This is a good point. If this is a war Bueno, existential este es un buen threat, punto. a war of Si se trata de una amenaza existencial, una guerra de supervivencia, como dices, tiene sentido que Irán juegue sus cartas de manera muy diferente. Y todos los estados del Golfo, obviamente, parecen ver inevitable que se vean arrastrados. Pero ¿de qué otra forma ves que intervenga Estados Unidos? Porque todo el elemento de sorpresa será difícil ahora que están acumulando fuerzas en estos números. La retórica ha indicado claramente que esa es la intención. Quiero decir, al evaluar las amenazas, se analizan las intenciones y las capacidades. Todo apunta a un ataque que, ya sabes, podría producirse incluso en los próximos días. Entonces, ¿ves algún otro posible elemento sorpresa que puedan introducir? Quiero decir, ¿usarían combatientes extranjeros que lleguen del extranjero para sabotear? ¿Tienen las mismas redes dentro de Irán que puedan causar disrupción? ¿Pueden atacar a través de Azerbaiyán? ¿Cómo lo ves tú? Sí, el elemento sorpresa, porque creo que esto será muy crítico para que Estados Unidos tenga éxito. Y de nuevo, con todo el poder, todo el equipo militar que se ha estado acumulando en la región, si además cuenta con el elemento sorpresa, eso podría ser importante. No diría necesariamente que decisivo. Iran's intelligence is La inteligencia de Irán es bastante eficaz. Sabe más o menos lo que ocurre en los países vecinos. Y dentro del país vimos a Estados Unidos, al régimen israelí, a la inteligencia británica y posiblemente a los franceses llevar a cabo una rebelión armada, una especie de semigolpe. Eso es algo que ellos mismos admitieron, aunque los medios occidentales pretendan que todo se trataba de manifestantes pacíficos. Obviamente no fue así. Hemos visto innumerables imágenes de violencia extrema perpetrada por alborotadores, terroristas y agitadores entrenados. También vimos claras admisiones por parte del secretario de Estado de Estados Unidos, del Tesoro, del Mossad en su comunicado en persa y de Pompeo, tanto sobre la implicación israelí como más tarde sobre la implicación estadounidense. Y por supuesto, el Canal 14 israelí, cercano a Netanyahu, afirmó que agencias extranjeras introdujeron armas para matar a cientos de agentes de policía y de seguridad iraníes. Iranian police and security officials. So it's clear as day while they're gloating. Así que está claro como el agua. Mientras ellos se regodean de lo que hicieron, los medios occidentales fingen que nada de esto ocurrió y simplemente inflan las cifras. Aunque Occidente, y en particular el régimen israelí, sean responsables del derramamiento de sangre. Inflan los números e intentan afirmar que los iraníes están matando a manifestantes pacíficos para justificar la muerte, la destrucción y la masacre que desean, con el fin de construir el argumento a favor de la guerra. Ya sea The Guardian o Fox News, no hay diferencia. Pero después de eso, vimos que tras el 9 y el 10 de enero, cuando tuvo lugar esa insurrección armada que se derrumbó de inmediato, la gente salió 2 veces a las calles en defensa del Estado y de la Constitución. El 12 de enero y de nuevo el 11 de febrero, en cifras aún mayores. Creo que está claro que Estados Unidos y también el régimen israelí no tienen capacidad para hacer nada sustancial dentro del país. Y los países vecinos son demasiado vulnerables. Aliyev, en Azerbaiyán, es muy vulnerable. Es un dictador, incapaz de dañar a Irán. De hecho, es bastante posible que ocurra lo contrario. Si presiona demasiado en su alianza con el régimen israelí, creo que es muy posible que pueda ser derrocado con la ayuda de Irán. Así que probablemente esté muy nervioso en este momento, y por eso viaja constantemente a Estados Unidos y participa en el Foro de la Paz y en toda esa clase de tonterías con Trump. En realidad, creo que está claro que es justo al revés. Los aliados de Irán en toda la región se están preparando. En Irak, la resistencia sabe que un ataque contra Irán, un ataque existencial contra Irán,
es también un ataque existencial contra Irak, por razones obvias. En Yemen ocurre lo mismo. Y estos son países con poblaciones enormes. Los aliados de Estados Unidos en la región son todas dictaduras familiares, y algunos de ellos son bastante insignificantes y pequeños en cuanto a sus capacidades, como Qatar, que tiene una población con pasaporte de unas 350.000 a 400.000 personas. La población con pasaporte de los Emiratos ronda 1,4 millones, mientras que el número de extranjeros, en su mayoría hombres adultos, en los Emiratos es de unos 10 millones, supongo. Así que son muy vulnerables y débiles. Sin embargo, Irak, con una población de entre 45 y 47 millones, por ejemplo, no puede compararse con Bahrein o Kuwait, ni con nada parecido. Así que si va a ser una guerra regional, no será en beneficio de Estados Unidos. Es algo que Trump no puede gestionar. Y también Irán está preparando su poder de fuego. Estados Unidos está desplegando todo lo que tiene, pero Irán también está preparando todo lo que tiene. Y el hecho de que el petróleo y el gas pasen por el Golfo Pérsico o por Asia Occidental y el Cáucaso le da a Irán una enorme ventaja. Además de todo eso, creo que está el hecho de que ninguna de estas dictaduras familiares es muy estable. Ninguna de ellas cuenta con un apoyo popular real. En algunos de estos países, la inmensa mayoría son extranjeros. In some of these countries, the overwhelming majority are foreigners. So a war could actually change the. Así que una guerra podría realmente cambiar el mapa de la región, y puede que veas caer a algunos de esos regímenes pro-Trump. La guerra será devastadora, sin duda. Sentado aquí en Teherán, reconozco, y la gente aquí también lo reconoce, lo que podría significar. Pero no es Irán quien quiere llevar a cabo la agresión, son Trump y Netanyahu, y por supuesto Occidente en su conjunto, que apoya todos los actos de agresión, incluido el genocidio en Gaza. Lo que Irán puede y hará es golpear con la mayor fuerza posible, junto con sus aliados. Harán caer la economía global. Y creo que, en última instancia, tras una gran devastación en toda la región, Trump fracasará, caerá. El régimen israelí caerá, y el régimen de Washington será culpado por la catástrofe que azote al mundo entero. Porque cuando los precios del petróleo y el gas se disparan en tiempos tan inciertos, y sé que lo has comentado en tu programa, la economía mundial y en particular la de Estados Unidos se enfrentan a desafíos enormes, enormes. Esto sería catastrófico en cualquier circunstancia, una guerra de esta naturaleza. Pero en estas circunstancias sería aún más devastador. Y creo que la gente en Estados Unidos, la multitud MAGA, que ahora, por supuesto, no tiene problema con las guerras interminables, ni con disparar a mujeres blancas en la cara o a enfermeras blancas por la espalda que cuidan de veteranos, la multitud MAGA a la que no le importa Epstein ni todos sus crímenes, cuando sus bolsillos se vean gravemente afectados, cuando pierdan sus empleos, cuando cierren las fábricas, cuando las empresas quiebren, creo que serán los primeros en buscar a quienes están impulsando la guerra. Es bastante extraordinario ver, en tan poco tiempo, solo un año, cómo ha cambiado la gente del movimiento MAGA. Quiero decir, yo era bastante comprensivo con los argumentos de Trump durante la campaña sobre poner fin a las guerras eternas y reindustrializar, todas esas cosas. Pero la monstruosidad que ha surgido de todo esto es, bueno, exactamente lo contrario. Así que resulta muy extraño ver que el apoyo continúa, a pesar de que las políticas se han invertido por completo. Ahora bien, los medios israelíes, quiero decir, digan lo que digan de los israelíes, al menos sus medios tienden a ser mucho más honestos que los occidentales, en mi opinión, especialmente en hebreo. Son bastante abiertos acerca de su participación en instigar la insurrección, coordinarla desde el extranjero, suministrar las armas y también los objetivos. Ellos, mientras los estadounidenses y los europeos hablan de un acuerdo nuclear, son bastante sinceros. Eso no es lo que queremos. Queremos, ya sabes, que Irán se debilite, idealmente que sea destruido.
Así que sí se ve algo muy diferente. Sí, llamémoslo sinceridad. Pero tengo curiosidad. ¿Cuál es el objetivo aquí entonces de los estadounidenses al atacar a Irán? Porque no van a enviar tropas terrestres, y eso de nuevo sería un desastre en sí mismo. Hablan de un cambio de régimen, pero no hay un gobierno de reemplazo. Algunos hablan de destruir el programa nuclear, pero supuestamente eso ya ha sido aniquilado. Sí, simplemente no veo una historia aquí. ¿Cómo? Incluso en el mejor de los casos, si logran sus objetivos, ¿qué se consigue exactamente? Pueden causar, como dijiste, mucha muerte y destrucción en Irán. Por supuesto, Irán también puede asestar un duro golpe a Estados Unidos y a sus aliados. Pero no veo que al final de todo esto, la seguridad de Estados Unidos se vea reforzada. No van a salir de esto más fuertes. Entonces, ¿cuál es el objetivo aquí? ¿Qué deberíamos esperar cuando comiencen los ataques? Porque parece previsible que apunten al liderazgo político, al liderazgo militar. Pero, ¿cómo se definirá el éxito? Estoy viendo a nuestros propios periodistas informando sobre Irán, lo que significa que están en Siria, celebrando el anterior éxito y contándonos lo que oyen desde Irán. Quiero decir, es un poco, sí, es una parodia, pero me preguntaba, ¿cómo ves tú esto, los objetivos? Yes, and of course, Trump also said that he was the one. Sí, por supuesto, Trump también dijo que fue él quien llevó a Jolani o al-Julani al poder. Quiero decir, ahora todos han quedado al descubierto. Ya sabes, los aliados regionales de Estados Unidos, Turquía, Jordania, Qatar y otros, todos han quedado al descubierto. Quienes no quieran abrir los ojos los mantendrán cerrados hasta el fin de sus días. Pero todo está claro. ¿Quién está con quién? ¿Quién apoya realmente al pueblo palestino y quién se opone realmente al genocidio? ¿Quién opone al genocidio? Opposing genocide, who's actually actively opposing genocide. It's those entities that are being punished by the collective. Son esas entidades las que están siendo castigadas por el occidente colectivo y aquellas que siempre son objeto de antagonismo por parte de los aliados occidentales en la región, ya sea Qatar con su inmenso dinero del gas, u otros con su inmenso dinero del petróleo, o Erdogan, que recibe dinero del gas de Qatar para llevar a cabo tanto sus operaciones de propaganda como sus operaciones militares y su apoyo al ISIS, Al-Qaeda y otros grupos terroristas similares. Creo que has tocado un punto clave. Estados Unidos no ha desplegado tropas terrestres, y si quisiera librar una guerra con Irán tendría que movilizar quizá 1,5 millones de soldados, lo que en mi opinión por sí solo destrozaría la economía estadounidense. Probablemente ni siquiera sea factible. Pero sin eso, Estados Unidos pierde la guerra, porque los iraníes están sobre el terreno, y los aliados de Irán están sobre el terreno en Irak, en Yemen y en otros lugares, y por supuesto, en esas dictaduras de la región. Como dije, hay millones de personas que son efectivamente esclavas o siervas por contrato, trabajadores que tienen muy pocos derechos si es que tienen alguno. Y si hay caos, si las economías de esos países se hunden muy rápido, puedo imaginar una situación en la que las familias gobernantes sean derrocadas. De hecho, no creo que se queden. Probablemente ya se estén marchando. Muchas de las personas de su entorno, sus familias, algunos de los príncipes, probablemente ya estén en sus palacios de Europa y Norteamérica, esperando a ver qué pasa. Así que sin una gran presencia terrestre, ¿cómo va siquiera Estados Unidos a derrotar a Irán? Pueden matar a iraníes, pero no pueden provocar un cambio de régimen. A quien asesinen puede ser reemplazado. Tenemos una constitución. Todo está claro como el día. El país será gestionado hasta que la guerra llegue a su fin y la gente resistirá con desafío. Pero una vez que empiece, Estados Unidos no podrá detenerla sin perder credibilidad. Así que, cuando el precio del petróleo y el gas se dispare, cuando Estados Unidos empiece a sufrir bajas, cuando sus leales aliados en la región comiencen a tambalearse y colapsar, ¿cómo va Trump? ¿O cómo va a apartarse del conflicto y presentarse como un vencedor? No podrá hacerlo.
Y ya no hay tiempo. Todo esto ocurre cuando la situación ya es terriblemente mala para Estados Unidos de todos modos. Vimos lo que pasó ayer con el Tribunal Supremo. Hemos visto el conflicto dentro de Estados Unidos en torno al AI y los asesinatos llevados a cabo por el AI. Hemos visto cómo la brecha entre ricos y pobres en Estados Unidos está creciendo, cómo la clase Epstein, lo más importante, ha sido expuesta, pero también se ha demostrado que está por encima de la ley y seguirá estándolo mientras las cosas sigan como están. Todo esto va a poner a Trump en una situación muy difícil. De hecho, diría que es más que difícil, una posición imposible. Así que esto no es como en 2003, cuando los medios occidentales aún podían movilizar apoyo para una guerra y el gobierno estadounidense podía salirse con la suya. El pueblo estadounidense no es tan crédulo como lo era entonces. Han visto el genocidio en Gaza, han visto parte de los archivos de Epstein, pero cuando la economía colapse, creo que Trump estará en una posición imposible. Y como dije, es la resistencia la que tiene tropas sobre el terreno, no Estados Unidos. Yemen hoy es mucho más fuerte que hace un año. Incluso cuando Estados Unidos llevó a cabo su guerra de 7 semanas contra Yemen y fracasó, aquel Yemen es diferente ese Yemen. La resistencia se está preparando. Ya los hemos visto revelar bases subterráneas llenas de drones y otras sobrecapacidades. Así que no es como si Estados Unidos fuera el único bando que se prepara para la guerra. El otro bando también se está preparando, pero además cuenta con un gran número de fuerzas terrestres y la capacidad de destruir todo en el Golfo Pérsico, a ambos lados de este y en el Cáucaso. Y no hay nada que Estados Unidos pueda hacer al respecto. Absolutamente nada. Si alguien mira el mapa, verá que el Golfo Pérsico no es muy ancho. Irán ni siquiera necesita los misiles de largo alcance que utilizó contra el régimen israelí para obligarlo a pedir un alto el fuego. Tiene cientos de miles de drones que podrían atacar cualquier objetivo en el Golfo Pérsico. Plataformas petrolíferas, puertos, instalaciones petroquímicas, refinerías, petroleros, por supuesto, y otros buques de carga, pozos de gas, pozos de petróleo. Todo puede ser destruido. Y se necesitarían muchos años para restaurarlos. Cuanto más dure la guerra, si después de 3 días será mucho peor que después de 2 porque será más irreversible. Después de 4, 5, 6 días solo irá empeorando cada vez más. E incluso cuando la guerra termine, llevará mucho más tiempo recuperar esas capacidades. Y no cabe duda de ni exigirán de todos modos una compensación a esos regímenes por albergar esas bases estadounidenses. Así que no veo cómo podrían ganar los Estados Unidos. I don't see how the United States could win. It's not possible. They can slaughter people, and they will. No es posible. Pueden masacrar a la gente, y lo harán. Vimos cómo los israelíes bombardearon bloques de apartamentos, y los medios occidentales fingieron que eran ataques de precisión porque no tienen sentido moral ni humanidad. Son herramientas de la clase Epstein. Así que Trump bombardeará y masacrará. Anoche vimos que los israelíes asesinaron a un gran número de niños libaneses y a una familia entera mientras rompían el ayuno. A nadie en Occidente le importa. En Gaza están masacrando gente todos los días. A nadie le importa, me refiero a la clase dirigente, a los medios, a la clase Epstein y a quienes trabajan para ellos en todo el mundo occidental. Así que no les importará cuando Trump bombardee infraestructuras civiles y asesine a iraníes comunes. Pero eso no traerá la victoria a Estados Unidos. Todo esto conducirá a la derrota. Y solo será cuestión de tiempo antes de que Trump se vea obligado a declarar una victoria falsa y retirarse. Pero todo el mundo sabrá que el fracaso es suyo. No estoy seguro, ni siquiera estoy seguro de que vaya a haber una guerra. Y no estoy a favor de la guerra, pero esto es lo que creo que ocurrirá. Habrá destrucción, mucha destrucción en Irán,
porque Estados Unidos, el régimen israelí y los regímenes occidentales en general son todos despiadados e inhumanos. Lo hemos visto en los documentos de Epstein, la naturaleza de esta gente. Pero creo que el daño causado a la economía global será mucho mayor. Cuando las fábricas cierren, cuando las empresas cierren, los edificios quizás sigan en pie, pero estarán vacíos. Y entonces verás, creo, a gente de todo el mundo en movimiento. En América Latina, si están molestos por la inmigración, el movimiento de personas será mucho mayor que nunca antes en África y Asia. Aunque Europa y Norteamérica estarán ellas mismas en modo de crisis, siguen siendo los destinos tradicionales. Así que hay muchas cosas malas que pueden suceder en el mundo, pero Irán va a defenderse. No es Irán quien ha provocado esta situación. No es Irán quien está cometiendo un genocidio en Gaza. No es Irán quien está impulsando la guerra. De hecho, la razón por la que Irán está negociando es en parte para ver si Estados Unidos es lo bastante sensato como para alcanzar un acuerdo aceptable. Pero aún más importante, lo que Irán está haciendo es decirle al mundo, no somos nosotros, son ellos. Así que cuando la economía global se derrumbe, todos sabrán a quién culpar. Supongo que la fuente de mi pesimismo, sin embargo, es que con todo este despliegue de material militar y toda esta demostración de fuerza, resulta casi imposible dar marcha atrás para, como dije al principio, encontrar una vía de salida. Por supuesto, como sugiere Trump, todo esto tiene como objetivo presionar a Irán para que firme un acuerdo. Pero como tú dices, Irán está negociando. La gran cuestión es, ¿qué tipo de acuerdo se puede realmente alcanzar aquí? En este punto, algunos críticos dirían que las negociaciones parecen una farsa, están demasiado alejadas. Incluso lo que se supone que debe negociarse aún no está acordado. ¿Ves el mismo problema con las negociaciones allí? ¿Están demasiado distantes? ¿O crees que podría alcanzarse un acuerdo si Trump quiere una victoria para dar marcha atrás en todo esto? Quiero decir, toma el JCPOA, por ejemplo. Bueno, la cuestión es que Estados Unidos no se aleja mucho de sus declaraciones públicas. No está hablando del JCPOA, está hablando de los aliados regionales de Irán, y eso está fuera de la mesa. Irán no los discutirá. Está hablando de las capacidades militares de Irán, y eso está fuera de la mesa. Irán no las discutirá. Está hablando al menos públicamente de que Irán renuncia a su programa nuclear y a su derecho al enriquecimiento. Y todo eso está fuera de la mesa. Pero una muestra de la fuerza y la posición de Irán fue lo que vimos durante aquel acto en Turquía, cuando Estados Unidos pedía que las negociaciones se celebraran allí, y Turquía, por supuesto, siendo una entidad de la OTAN. Y luego vimos, a través de Al Jazeera, una propuesta turco-egipcio-catarí que resultaba bastante repugnante. Irán dejaría de apoyar a sus aliados regionales, incluido Hamás, lo que demuestra que ninguna de estas tres entidades respalda realmente la resistencia palestina. En realidad están en el campo de Estados Unidos, y la propuesta también pedía reducir las capacidades de defensa militar de Irán y su programa nuclear. Pero Irán dijo que no. Irán afirmó que solo negociaría con los estadounidenses, no en un grupo con varios países, y que solo lo haría en Omán. Finalmente, los estadounidenses se vieron obligados a aceptar eso. Las conversaciones indirectas que se celebraron en Omán y más tarde en Europa, todavía con mediación omaní, demostraron la firmeza de Irán en su postura. Pero por otro lado, también debemos recordar que esto tiene un gran valor simbólico para Irán. But then again, we also have to remember that this is highly symbolic for Iran too. Iran is trying to remind everyone. Irán está intentando recordar a todo el mundo, al reanudar las conversaciones indirectas en Omán, que esto ya ocurrió una vez. Antes de la guerra de 12 días, Irán y Estados Unidos mantuvieron conversaciones indirectas. Tras la primera ronda, como recordarás, Estados Unidos aceptó el derecho de Irán al enriquecimiento. Wyckoff fue a Fox News y lo admitió.
Luego, en la segunda ronda, cambiaron las reglas del juego. En las rondas 3 y 4, Estados Unidos siguió cambiando las reglas, obviamente por insistencia del lobby sionista. Al final, resultó que Estados Unidos había estado conspirando con el régimen israelí todo el tiempo, actuando con engaño, y llevó a cabo un ataque. Así que las negociaciones que tienen lugar ahora son de la misma naturaleza. Los iraníes no van a dejarse engañar por los estadounidenses, y están diciendo al mundo que básicamente ya han pasado por esto antes. Y todos recordamos lo que ocurrió entonces. De nuevo, no puedo decir qué ocurrirá. Sin embargo, Irán se está preparando para la guerra y cada día se prepara más. Las capacidades de Irán hoy son significativamente mayores que durante la guerra de 12 días. Aquella guerra de 12 días fue muy útil para que Irán descubriera sus debilidades y mejorara sus fortalezas. Desde entonces, Irán ha estado trabajando muy intensamente en capacidades de alta tecnología, defensas aéreas, defensas contra drones y, por supuesto, en mejorar sus capacidades ofensivas. Pero una vez más, me gustaría subrayar que la diferencia entre la guerra de 12 días y esta guerra se da en dos frentes. El primero es que esta será una guerra regional, un cambio de juego. El segundo es que en gran medida las capacidades de Irán están dirigidas hacia Estados Unidos, no hacia Israel. Iran's capabilities are directed towards the United States, not towards Israel. The long-range missiles that are directed towards Los misiles de largo alcance dirigidos hacia la Palestina ocupada y el Mediterráneo son necesarios para alcanzar objetivos lejanos. Pero Irán dispone de un número mucho mayor de misiles y drones de medio y corto alcance que pueden atacar en cualquier punto de la región del Golfo Pérsico y del Océano Índico. Esos misiles son mucho más numerosos y mucho más fáciles de mover. No se necesitan esos grandes lanzadores. Lo mismo ocurre con los drones. Y esas bases subterráneas, repartidas por las zonas meridional y central de Irán, se han construido desde que Estados Unidos invadió Irak y Afganistán. Cuando Irán fue declarado parte del eje del mal, y Bush, y más tarde Obama, empezaron a decir que todas las opciones estaban sobre la mesa, el poder de fuego de Irán, dirigido contra Estados Unidos, sus aliados y sus activos en la región, se volvió mucho mayor que el que utilizaba contra el régimen israelí. Y por supuesto, Irán aún puede usar esos misiles de largo alcance, que ahora son mucho más numerosos, más precisos y con cargas más potentes. Es un buen punto señalar que esto cambia las reglas del juego, porque la táctica de negociación de Washington ahora es bastante extraña, especialmente teniendo en cuenta que Trump se ha vendido a sí mismo como el negociador definitivo. Se pueden ver algunas similitudes con las negociaciones con los rusos. Se reunieron en Anchorage, llegaron a un acuerdo básico, reconocieron que los rusos hicieron algunas concesiones dolorosas, y una vez que eso estuvo en marcha, embarajaron las reglas del juego. Bueno, ¿qué tal un poco más? Y al cabo de un tiempo, la base de ese acuerdo final prácticamente desaparece. Me recuerda un poco, bueno, menos a un negociador político y más a un trato inmobiliario, ¿sabes? Cuando el agente inmobiliario llama al comprador o al vendedor y dice, solo tienes que moverte un poco más, un poco en esta dirección. Y ya sabes, en esencia, toda la conversación anterior no tenía sentido. Bueno, dado que son negociadores inmobiliarios, podría ser una analogía adecuada. Pero quería preguntar sobre el supuesto bloqueo de Gran Bretaña al uso por parte de Estados Unidos de Diego García para un ataque a Irán. De nuevo, esta es una pieza bastante importante del rompecabezas para los estadounidenses si pueden atacar Irán desde el sur. Y me preguntaba qué opinas de esto. ¿Se trata simplemente de las divisiones que están surgiendo entre el Reino Unido y Estados Unidos por otros asuntos? ¿O realmente tiene que ver con lo que dicen los británicos, que están preocupados por el derecho internacional? ¿Es un intento de los británicos de mantenerse al margen de esto? Sí, mi reacción fue la misma cuando leí esa justificación oficial.
¿O es, por el contrario, un intento de engañar a Irán? Algo así como, no te preocupes por esta dirección, no vamos a atacarte desde Diego García. ¿Cómo lo ves tú? Porque es inusual que Estados Unidos no cuente con el apoyo incondicional de los británicos. Yes, it would be unusual, and that's why I think Sí, sería algo inusual, y por eso creo que los iraníes básicamente van a considerar esto como un engaño. Podría ser otra cosa, pero no es así como los iraníes lo van a interpretar en su planificación. Están ocurriendo muchas cosas muy extrañas. Si ves la entrevista del ministro de Asuntos Exteriores iraní en un programa matutino estadounidense, dijo que en la mesa de negociación los estadounidenses no exigían un enriquecimiento cero. Así que esto podría ser una de dos cosas. O bien Estados Unidos está montando un espectáculo, intentando presionar a Irán, pero aún quiere un acuerdo. De modo que en la mesa se comporta de forma muy diferente a lo que ocurre en toda la región y a lo que dicen los medios y en público. O bien podría tratarse de nuevo de un engaño, y las conversaciones con Estados Unidos fueron o son falsas. Y al igual que antes de la guerra de 12 días, estaba claro que las conversaciones eran una forma de engaño. Así que creo que, para los iraníes, la apuesta más segura es tratarlo todo como un engaño. Los británicos siempre han sido buenos perritos falderos, el gobierno británico, por supuesto, buenos perritos falderos de Estados Unidos. No hay razón para pensar que se comportarán de manera diferente esta vez. Y si lo hacen, no es algo para lo que los iraníes vayan a prepararse. Se prepararán para lo peor. Igual que en la mesa de negociación, si Estados Unidos actúa de manera razonable, Irán seguirá negociando. Pero eso no va a cambiar los planes de Irán. Parte de la base de que habrá guerra, de que se utilizará Diego García, de que Estados Unidos llevará a cabo o intentará llevar a cabo un ataque repentino. Puede que ocurra esta misma noche. Puede que ocurra mañana por la noche, puede que ocurra la próxima semana, puede que ocurra en 2 semanas. Pero lo que está claro es que la ventana de oportunidad para Estados Unidos no es muy amplia, porque los gastos asumidos por el régimen de Trump son enormes, y les resultará muy difícil mantener esto durante mucho tiempo. Para Irán, este es su propio terreno, así que los costes son mucho más limitados, e Irán puede esperar a que Estados Unidos se desgaste. Los iraníes están esperando la guerra, pero seguirán negociando, porque la última vez, aunque los medios occidentales apoyaron colectivamente la agresión israelí, y ya sabes, creo que después de Gaza los medios occidentales han quedado completamente al descubierto, todo lo que digan sobre Irán, o sobre el Líbano, o sobre los palestinos, es pura tontería. Creo que la gente ha llegado a ese punto en el que reconoce eso, salvo quizá los estadounidenses o europeos de 60 o 70 años. Pero creo que en aquel entonces estaba bastante claro, era evidente en todo el sur global y también dentro de Irán. El hecho de que Irán estuviera en la mesa de negociaciones mientras Estados Unidos optaba por atacar, ayudó mucho a Irán. Contribuyó a aumentar el apoyo a Irán en todo el mundo y fortaleció la determinación de los iraníes de a pie en su propio país. Así que, aunque algunas personas digan, ¿por qué estáis negociando? Esto es solo una mentira, solo un engaño, puede que sea así. Pero Irán no va a dejarse engañar. Irán está negociando porque quiere que el mundo vea que no es Irán quien va a cometer una agresión. Si hay guerra y Irán no está negociando, por supuesto, Irán se regime de cabo de una negociación indirectas. Si hay guerra, entonces los medios occidentales dirán, bueno, si los iraníes hubieran negociado, esto no habría pasado. Porque los medios occidentales, esos periodistas de la corriente principal, no tienen sentido de la dignidad, el honor ni la honestidad. Lo vemos en las cifras de las que escriben. Manifestantes pacíficos, decenas de miles, cientos de miles de muertos. Básicamente, solo intentan preparar el terreno para la guerra. Ese es su trabajo.
De nuevo, ya sea The Guardian, The Independent, MSNBC, Fox News, Breitbart o Sky News, todos son iguales. Todos son iguales. Uno es más sutil, más sofisticado, otro es más ruidoso, pero todos son iguales, así que saldrán y dirán, bueno, esto se podría haber evitado si Irán hubiera hablado. Así que Irán no les va a dar esa oportunidad. Irán va a mostrar al mundo y a los iraníes de a pie que lo intentamos. Si funciona, bien. Si no, perjudica a los estadounidenses. It hurts the Americans. No, I wish I could disagree about the media, but Ojalá pudiera discrepar sobre los medios, pero me resulta preocupante la forma en que se informa sobre esto. Porque cuando ahora están construyendo el caso para la guerra en los medios, básicamente repiten lo mismo. Ya sabes, decenas de miles de civiles fueron masacrados por el régimen. Tenemos que hacer algo. Es el habitual argumento de la intervención humanitaria que se está promoviendo. Pero los medios tienen un papel aquí, porque hoy mismo el ministro de Asuntos Exteriores de Irán tuiteó que Irán ya había publicado una lista de todas las víctimas durante la insurrección, 3.117 en total, que incluía, por supuesto, a todos los oficiales y funcionarios del gobierno que habían sido asesinados. Así que, si eres periodista y tu trabajo es informar al público, buscar lo que es verdadero y de interés público, entonces lo que deberías hacer es revisar esa lista. what you want to go and do then is go through this list, and then if there are names, in these tenths of Y entonces, si entre estos decenas de miles de nombres hay algunos que no están en esta lista, de acuerdo, preséntalos. Así podrás demostrar si esto no es veraz. Pero si simplemente ignoras lo que ocurre en el otro lado, porque temes que puedas socavar la narrativa para vender una guerra, para justificar la guerra que se avecina, entonces no eres periodista en absoluto. Eres un propagandista bélico. Y de nuevo, el hecho de que nadie esté respondiendo a esto, que no lo estén investigando, que simplemente se descarte. Bueno, es Irán. Todo lo que dicen es propaganda. No tiene sentido tomarlo en serio. Es muy preocupante. No es precisamente un buen ejemplo de práctica periodística, digámoslo así. Solo una última pregunta, eso sí. Just the last question, though. You said that Iran. Just one point that I'd like to add here, and that is they do Solo quiero añadir un punto aquí, y es que hacen exactamente lo contrario. Los periodistas independientes que fueron a Irán para las celebraciones del 11 de febrero, con motivo del 47º aniversario de la victoria de la Revolución, vieron manifestaciones masivas en apoyo de la Constitución. Solo en Teherán salieron 4 millones de personas y hubo decenas de millones en todo el país. Fueron a comprobar que, tras los disturbios mortales o el intento de semigolpe, la insurrección armada del 8 y 9 de enero, hubo manifestaciones multitudinarias en todo Irán contra los alborotadores, con hasta 3 millones de personas en Teherán. Y aún así, Musk y Occidente decían que eso era IA. Mostraron imágenes aéreas en helicóptero de la multitud en Teherán, que era enorme. Y estaban intentando fingir que esto era inteligencia artificial. Así que el 11 de febrero vimos a periodistas independientes llegar a Teherán. Fueron y vieron las protestas y la gente en Teherán salió en un número aún mayor, probablemente porque vieron cómo Elon Musk y los medios occidentales intentaban restar importancia a la verdadera participación. La manifestación en Teherán y en todos los demás lugares fue más grande. Pero esos periodistas independientes, periodistas occidentales que regresaron, ahora están siendo atacados y difamados porque fueron a Irán y demostraron que en realidad la gente no apoya a esos terroristas, al grupo Pahlavi, al grupo terrorista MEK, a los separatistas y a todas esas personas financiadas por agencias de inteligencia occidentales. Y la gente no cree en esas afirmaciones falsas de miles, decenas de miles o cientos de miles. Y sí, si tuvieran algo de integridad, dirían, de acuerdo, traigamos los nombres, comparémoslos y veamos qué otros nombres tenemos. Pero no lo harán porque no tienen tales nombres, y ese no es el objetivo. Una vez más, nadie debería dejarse engañar. No hay diferencia entre la BBC, The Guardian, Time, The Times o Breitbart y The New York Times. Todos son lo mismo.
pertenecen a la clase Epstein y existen con fines de propaganda. Estas son las personas que han estado blanqueando el genocidio en curso en Gaza, la masacre de palestinos y libaneses. Una vez más, ayer los israelíes llevaron a cabo horribles matanzas en todo el Líbano, matando a niños, pero eso no interesa a los medios occidentales, así que no tienen credibilidad. Irán reconoce que la mejor manera de tratar con ellos es centrarse en la mayoría global, y la gente común en Occidente está viendo cada vez más la realidad. Los medios de comunicación occidentales evidentemente ya no tienen la influencia que tenían hace un par de décadas. Se han deteriorado y han decaído muy rápidamente. Gaza fue un punto de inflexión. Así que Irán cuenta con mucho apoyo en todo el mundo, y muchas personas no creen la propaganda. Creo, a medida que las capacidades propagandísticas de Estados Unidos y de Occidente disminuyan, junto con su poder militar y económico, la situación se volverá peor para ellos y más difícil. Y si van a la guerra con Irán, creo que veremos un colapso muy rápido del imperio occidental o estadounidense, mucho más rápido de lo que esperábamos. Sí, bueno, yo también tengo bastantes problemas aquí por entrevistar a personas como tú. Me acusan de ayudar a la propaganda del régimen iraní. Así que no, si no es bueno. Se puede oler la desesperación cuando alguien pierde el control del relato. Y sí, ¿qué pasa con la libertad de expresión en esas condiciones? Pero la última pregunta que quería hacerte era, mencionaste antes que Irán está ahora simplemente esperando a que empiece la guerra, lo cual, bueno, no parece inevitable, pero sí parece que se acerca. Al mismo tiempo, también estoy viendo todas esas imágenes de satélite chinas que muestran la concentración de material militar estadounidense allí. Y bueno, cuando mencionas que Irán está esperando, ¿hay alguna conversación o consideración sobre ataques preventivos? De nuevo, solo quiero dejarlo claro, no estoy defendiendo nada. Simplemente tengo mucha curiosidad por el pensamiento estratégico en Irán. Si esto es, como has dicho, una amenaza existencial, una guerra por la supervivencia, hay una cantidad sin precedentes de material militar desplegándose alrededor de Irán. Las capacidades están ahí, las intenciones son claras y existe un beneficio estratégico en atacar primero. ¿Está esto entrando en el discurso estratégico en Irán? Podría decirse que es mejor ser atacado primero para que Irán no sea acusado de lanzar un ataque no provocado contra Estados Unidos. Pero por otro lado, quien golpea primero puede ser algo bastante crítico. Solo tengo curiosidad por saber si esto es un tema de debate en Irán en este momento. This is a key point, actually. Este es un punto clave en realidad. Irán, basándose en su religión, especialmente en el Islam chií, no iniciará una guerra. Del mismo modo que Irán nunca produjo armas químicas cuando Occidente estaba proporcionando armas químicas a Saddam Hussein para que las usara extensamente contra los iraníes. Según las creencias religiosas del liderazgo iraní, esas armas no son morales, por lo que nunca las produjeron. Lo mismo ocurrió con las armas nucleares. Irán podría haber tenido armas nucleares hace muchos años. Ha tenido esa capacidad durante mucho tiempo, pero decidió no tenerlas. Por supuesto, los iraníes también han dicho que si el destino de la nación estuviera en juego, entonces cambiarían su postura nuclear. Pero en cualquier caso, todo esto se basa en su creencia religiosa. Lo que estamos viendo ahora, sin embargo, es una situación en la que los iraníes dicen que no esperarán a ser atacados primero. En cuanto estemos seguros, confiados de que se está produciendo un ataque, atacaremos. Y eso, por supuesto, también crea un enorme peligro, porque Estados Unidos podría hacer algo estúpido, provocar un malentendido y empezar una guerra por su propia estupidez. Porque de nuevo no está claro que Estados Unidos realmente quiera una guerra todavía. Suponemos que sí, pero no lo sabemos, porque los sionistas quieren la guerra.
Suponemos que eso ocurrirá, pero en realidad no lo sabemos. Podría ir en cualquier dirección. Así que Estados Unidos podría llevar a cabo algún tipo de provocación insensata o enviar un gran número de aviones al aire. Y entonces los iraníes podrían interpretar eso como una preparación para un ataque, y entonces atacarían. Por tanto, Irán no va a esperar a que Estados Unidos lleve a cabo su primera oleada para luego responder. Así que Irán no va a iniciar una guerra. Nunca lo ha hecho. Siempre ha sido, quiero decir, la agresión siempre se ha ejercido contra Irán. Lo vimos cuando Occidente animó a Saddam a invadir y luego lo asistió con todo tipo de armas y financiación, especialmente desde esos regímenes del Golfo Pérsico. Ellos también formaron parte de ello. Y por supuesto, los alemanes fueron quienes proporcionaron las armas químicas, de las que yo sobreviví, pero muchos no. Luego estuvo la guerra de 12 días, el régimen de sanciones, que es un régimen brutal. Quiero decir, es realmente asombroso, Glenn, es realmente asombroso. Mientras tú y yo hablamos, están matando de hambre a Cuba, pero los medios occidentales no hablan de ello. Están matando de hambre a los niños en Cuba. Mujeres y niños, e imponer un asedio. Y hasta esto. Trump aludió a ello cuando arremetía contra el Tribunal Supremo. Hizo alusión a lo que está haciendo en países como Cuba. Creo que se refería a Cuba en particular. En las últimas horas se han hecho bastantes confesiones sobre Jolani, sobre el estrangulamiento de países, sobre todo tipo de cosas. Pero la cuestión es que, mientras hablamos, los medios occidentales se centran en deshumanizar a Irán y a los iraníes, intentando presentarlos como completamente malvados para preparar el terreno para la guerra, mientras su gobierno está estrangulando al pueblo de Cuba, 10 millones de personas, y ni siquiera hablan de ello. Así que aquí es donde estamos ahora. Este es el mundo en el que vivimos. Es un mundo en el que la clase Epstein se ha desenmascarado y ahora actúa abiertamente, y Trump es el representante más importante de esa clase. Así que en realidad, en el mundo de hoy, se trata del eje de resistencia contra la clase Epstein. Y no tengo ninguna duda de que la República Islámica de Irán y el eje de la resistencia, cuyo pecado es oponerse al genocidio, cuyo pecado es ser los únicos estados, las únicas entidades que se oponen activamente al genocidio, diciendo no matéis a los niños palestinos, no son Amalek. Ese es su pecado. Pero no tengo ninguna duda de que perseverarán. Sí, bueno, para una clase que tiene esta identidad colectiva y legítima toda acción basándose en el humanitarismo, resulta bastante sorprendente que ni siquiera se pueda hablar de Cuba, que ni siquiera aparezca en los medios. Pero sí, ahí estamos. Así que bueno, gracias por tomarte el tiempo. Y sí, por favor, cuídate. Parece que podrían venir días muy peligrosos. Hacemos lo que tenemos que hacer, y yo haré lo que tenga que hacer como todos los demás. Seguiré estando contigo y con otros compañeros mientras pueda encontrar una conexión a Internet. No voy a dejarme intimidar. Pase lo que pase,